Gracias y paz a vosotros, estimados hermanos. Estamos reunidos esta mañana para estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estudiar la historia de la iglesia. Vamos a continuar con esa empresa espiritual que estamos desarrollando acá en la iglesia en Valdivia. Como ustedes ven, tienen frente a ustedes una ponencia en la cual se ha de basar esta lección. Esta es la lección número 1 y si ustedes bien recuerdan, nosotros tuvimos una lección 0 que básicamente hablamos de la filosofía de la historia, ¿ya? Era necesario tener eso como plataforma para entender después las lecciones que hablen propiamente tal de la historia de la iglesia. Como pueden ver en la portada de la ponencia, la serie se llama Introducción a la historia de la iglesia, lección 1 y el título de esta lección es La Iglesia Apostólica. La Iglesia Apostólica, primera parte, vamos a tener la Iglesia Apostólica parte 2, pero básicamente la Iglesia Apostólica transcurre desde el año 30 después de Cristo al 100 después de Cristo. Del año 30 después de Cristo al 100 después de Cristo. Ese es el periodo histórico que vamos a analizar hoy, pero hoy vamos a analizar la primera parte. ¿Me siguen? Así que vamos a estar ubicados cronológicamente hablando desde el año 30 hasta el 100 después de Cristo. Se acostumbra a llamar a este periodo la Iglesia Apostólica. Si usted consulta manuales de historia de la Iglesia, no va a ser raro encontrar este título, la Iglesia Apostólica, debido a que los apóstoles en este periodo están vivos. Como los apóstoles de la iglesia están vivos todavía, por eso se les ha bautizado a este periodo la Iglesia Apostólica. Entonces vamos a comenzar desde ya con el contenido que veces la palabra iglesia, 114 veces la palabra iglesia, y aquí es la primera vez que en los documentos del Nuevo Testamento aparece, Mateo 6:18. Más adelante vamos a hacer un tratamiento más acabado de este versículo, así que por ahora solamente lo pasamos como para introducirnos a esta lección. ¿Ya? Algunas observaciones. Hay tres locuciones que a veces se confunden. Algo de esto escribí en el muro de mi Facebook, pero vamos a recordarlo acá. Cuando se enseña la historia de la iglesia, mi experiencia me ha enseñado que se confunden tres locuciones, tres expresiones se confunden. A veces se usan de manera sinónima, no siendo sinónima. Son tres expresiones estrictamente relacionadas, pero no exactamente iguales. ¿Ya? La primera locución es historia de la iglesia. La segunda es historia del cristianismo. Y la tercera es teología histórica. Estas tres expresiones, si bien es cierto, están relacionadas,
tienen temáticas en común, tienen materia prima teológica en común, pero no son exactamente iguales, tienen sus diferencias. Claro que en el uso coloquial, a veces la gente quiere decir lo mismo y usa de manera intercambiable estas expresiones, pero desde el punto de vista técnico y académico no son lo mismo. Estrechamente relacionadas, pero no son lo mismo, tienen sus diferencias. Y vamos a comenzar a ver la primera. ¿Qué es la historia de la iglesia? ¿Qué es lo que hoy estamos haciendo nosotros? Nosotros en esta serie, Introducción a la Historia de la Iglesia, nos referimos a esta cuestión, la historia de la iglesia. ¿Pero qué es la historia de la iglesia? La historia, escribí esto, la historia de la iglesia es la disciplina que estudia a la iglesia desde el punto de vista institucional y eclesiástico, y cómo ésta se ha desarrollado a lo largo de la historia. Comenzando desde el primer siglo hasta la actualidad, ¿cierto? La disciplina historia de la iglesia estudia a la iglesia, pero desde la perspectiva institucional, ¿ya? Desde la perspectiva de la iglesia local, cómo se ha desarrollado y evolucionado a través de la historia. Cómo la iglesia ha interactuado, por ejemplo, con el mundo, es decir, ha interactuado de manera externa a ella, con el mundo, con el Estado, etcétera, pero también cómo la iglesia ha interactuado internamente, de manera endógena, ¿ya? Lo exógeno y lo endógeno. Exógeno es hacia afuera, endógeno es hacia adentro, es decir, cómo la iglesia desde el punto de vista institucional, eclesiástico, interactúa hacia afuera y hacia adentro, teniendo a la iglesia como foco de la cronología histórica. Eso estudia la historia de la iglesia y aquí se estudian muchas cosas. Se estudian, por ejemplo, los concilios, cuando la iglesia trató algunas cuestiones de temas doctrinales, por ejemplo. Se estudia cómo nació el canon, por ejemplo. Se estudian las persecuciones, etcétera, etcétera. Pero siempre se mira a la historia con el foco central de la iglesia como institución. Eso es el estudio de la iglesia. Ahora, ¿qué es la historia del cristianismo? Esta expresión incluye la primera, pero se expande mucho más allá. Estudiar la historia del cristianismo incluye la historia de la iglesia, pero va más allá, es un término más abarcador. La historia del cristianismo es la disciplina que se dedica a estudiar el cristianismo más allá de lo institucional y eclesiástico. Se estudia el cristianismo en la experiencia de la fe del creyente, ya sea en lo social, en lo político, en lo económico y en lo cultural, etc. Es decir, el impacto que los creyentes como individuos o como grupos de creyentes fuera de la iglesia institucional han tenido, qué influencia han tenido en el mundo, ¿ya? Es decir, en las diferentes dimensiones de la vida y a lo largo de la historia también. Entonces, el primero, la historia de la iglesia se enfoca en la iglesia propiamente tal, en el devenir de los tiempos, y la historia del cristianismo es más amplio, es un término más amplio. Y el tercero, que es la teología histórica. La teología histórica es una de las ramas de la teología. Por ejemplo, la teología tiene varias ramas de conocimiento o varias dimensiones metodológicas. Por ejemplo, está la teología exegética. Esa es una disciplina de la teología en general, la teología exegética. Dentro de la teología exegética se estudia griego, hebreo, arameo, se estudian las lenguas bíblicas. Dentro de la teología exegética se estudia hermenéutica, se estudia introducción a la Biblia, donde se estudia la cuestión del canon también. Todo eso se estudia dentro de la teología exegética, ¿ya? Que es una de las ramas de la teología. La otra rama es la teología bíblica, que estudia a la Biblia en su contexto histórico, en sus diferentes contextos históricos de la revelación general. Eso estudia la teología bíblica. Ahí tenemos, por ejemplo, Pentateuco, profetas mayores, profetas menores, libros históricos, etc. En el Nuevo Testamento tenemos los evangelios sinópticos, los tres primeros, tenemos la teología paulina, petrina, juanina, etc. Todas esas clasificaciones se estudian dentro de la teología bíblica. Después vendría la teología histórica, que es
la cual se enfoca la pregunta acá. ¿Qué es la teología histórica? La teología histórica estudia cómo a través de la historia se ha desarrollado la doctrina bíblica. Es decir, cómo los creyentes a través del devenir de la historia han debatido, han estudiado, han formulado proposiciones dogmáticas. Es decir, toda esa historia del proceso de la doctrina bíblica a través de la historia, el estudio de esa dimensión se llama teología histórica, porque es la evolución de la teología a través de la historia. Y acá dice, la teología histórica es la disciplina que estudia el desarrollo de la doctrina y de la teología en diferentes contextos históricos, es decir, analiza cómo se fueron formulando las proposiciones de las grandes verdades del cristianismo. Es decir, cuando usted va a la historia a estudiar la evolución de la doctrina y las proposiciones teológicas, está estudiando teología histórica. La historia, hermanos, estudia el qué pasó. La teología histórica estudia el por qué pasó. ¿Ya? Entonces, estos tres términos, estas tres nomenclaturas están relacionadas, pero también tienen sus diferencias. Solamente era para aclarar esa cuestión, una observación. Nosotros estamos estudiando historia de la iglesia. Obviamente que cuando uno enseña historia de la iglesia también puede apelar a las otras disciplinas de manera auxiliar, porque están estrechamente relacionadas. Dicho eso, pasemos a nuestro primer punto. ¿Qué es la historia de la iglesia? Bueno, si uno apelara a un marco teórico de esta cuestión, uno se va a encontrar con muchas definiciones de historia de la iglesia. Dependiendo del teólogo que usted consulte, habrá una definición de la historia. Pero detrás del teólogo hay una filosofía de la historia. Hay un sistema teológico detrás que no siempre lo va a mencionar, pero sí es tributario de él, consciente o inconscientemente. Entonces, no basta con que uno tome una definición de historia y simplemente la dispense de manera alocada, sino que tiene que estar consciente desde dónde está opinando ese teólogo, hacia dónde está opinando, etc. Por ejemplo, el doctor Charles Ryrie, que es la definición que yo traigo, es un teólogo dispensacionalista, y él define la historia de la iglesia de esta manera, mire. Dice, la historia de la iglesia es el registro de la obra de Dios en la edificación de su iglesia. Repito, la historia de la iglesia es el registro de la obra de Dios en la edificación de su iglesia, desde el día de Pentecostés hasta el presente, incluyendo los eventos, personas y movimientos que han contribuido a su crecimiento y desarrollo. Eso es la historia de la iglesia. Y en la historia de la iglesia, pedagógicamente hablando, se divide en muchos periodos. Hay muchas formas también de dividir el estudio de la historia de la iglesia. Aquí hay varias cosas que vamos a ir desarrollando a través de los puntos que vienen. Por ejemplo, la edificación de su iglesia. Es decir, en la historia, Dios edifica a su iglesia. Eso es la historia de la iglesia. Es Dios edificando a su iglesia. Eso es la historia. Ahí ya nos da el origen, eso lo vamos a ver más adelante, pero desde el día de Pentecostés hay gente que no está de acuerdo con esto. Por ejemplo, yo soy de los que me suscribo a que la iglesia comenzó desde el punto de vista histórico en el día de Pentecostés. Pero no todos creen eso. Hay gente que cree que la iglesia comenzó en el Antiguo Testamento. Eso es porque son tributarios de otros sistemas teológicos, hay otra filosofía hermenéutica y por ende hay otro método exegético. ¿Me sigue? Si al final del día, por ejemplo, todos pueden saber hebreo y griego, pero lo que al final va a inclinar la balanza ni siquiera es el conocimiento de hebreo y griego, sino cuál es la filosofía exegética que se aplica. Porque usted puede saber hebreo y griego, pero si usted cree en un método alegorizador, ¿de qué le sirve estudiar hebreo y griego si después va a alegorizar? ¿Me entiende? Pantalla, no. Segundo punto, ¿qué es la iglesia cristiana? ¿Qué es la iglesia cristiana? Aquí estamos tratando de dar la ontología de la iglesia, es decir, cuál es la esencia de la iglesia. Hermano, la esencia de algo es lo que hace que algo sea algo. Mire, la esencia de algo es lo que ese algo
hace que sea ese algo. Por ejemplo, si usted saca algo de ese algo, pero ese algo sigue siendo ese algo, usted le ha sacado algo, pero que no es esencial. Pero la definición ontológica es una definición de la esencia. Es decir, que si usted saca algo, ya pierde su esencia. Entonces lo que buscamos aquí es un acercamiento ontológico a la definición de qué es la iglesia cristiana. La ontología es una subdisciplina de la metafísica de la filosofía, para aquellos que quieran seguir estudiando más allá. El doctor Paul Enns, ahí está, todo esto está en las fuentes de abajo. El doctor Paul Enns nos dice, la palabra iglesia en español se traduce del griego eclesía. Esa es la transliteración. No es el griego mismo, es la transliteración del griego. Eclesía deriva de la ek fuera de, y kaleo, llamar fuera. Por lo tanto, iglesia es un grupo llamado aparte. Bajo esa lógica, cuando nosotros vimos eclesiología tiempo atrás, decíamos que el término iglesia en sí no quiere decir mucho, sino que va a adquirir su significado a la luz del contexto en el cual se use. Por ejemplo, una junta de vecinos es una iglesia, porque es un grupo reunidos para algo. Es un uso secular de la palabra iglesia. Y la Biblia habla de los usos seculares de la palabra iglesia, pero también habla de los usos religiosos de la palabra iglesia, habla del uso técnico de la palabra iglesia. Y el uso técnico de la palabra iglesia se usa al menos 114 o 115 veces en el Nuevo Testamento, como decíamos al comienzo. ¿Ya? Siempre el contexto va a determinar el uso que el autor hace de una determinada palabra, en este caso, eclesía. John Walvoord nos da una definición teológica y dice que la iglesia, el cuerpo de Cristo. Aquí estamos hablando ya del aspecto ontológico de la palabra iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, compuesto por todos los creyentes en Jesucristo desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento. O sea que me limitó a la iglesia desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. ¿Nosotros sabemos que antes de Pentecostés hubieron creyentes? Sí. ¿Sabemos que después del arrebatamiento van a haber creyentes? Sí. Pero bajo esta definición, los creyentes antes del Pentecostés y los creyentes después del arrebatamiento serán creyentes, serán salvos, todo lo que tú quieras, pero no son iglesia. Bajo esta perspectiva. El cuerpo de Cristo, compuesto por todos los creyentes en Jesucristo, desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento, unidos en una comunidad espiritual bajo la cabeza de Cristo, es decir, Cristo es la cabeza de la iglesia, con el propósito de uno, de glorificar a Dios. 2, edificar a los creyentes. Y 3, llevar el evangelio a un mundo perdido. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Todos los puntos que vienen después se supone que deben estar incluidos en una definición. ¿Me capta? Porque después los puntos que siguen son el desglose de una definición. Una definición es como toda la exposición en miniatura. Esta es una definición genético-sintética de la palabra iglesia, etc. ¿Cuándo nació la iglesia? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? En el mercado teológico existen varias ofertas. Usted cuando pasa por las vitrinas de la teología se va a encontrar que en una parte dice la iglesia comenzó en el tiempo de Adán. Ese producto se vende. Otro producto es no, la iglesia comenzó con Abraham. Y otro producto no, la iglesia comenzó en el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento. Suscribirse a una postura o a otra, ¿tiene implicancias? Claro que sí, tiene implicancias, muchas implicancias. Suscribir a una de estas posturas
no pasa inadvertido en nuestra experiencia de peregrinaje, sino que influye en ella. Volvemos a Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Vamos a enfocarnos en la palabra edificaré. Mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenga en mente la palabra edificaré. Eso es lo que sale en griego koiné. Eso que usted puede ver ahí en la ponencia. La palabra en rojito es la palabra edificaré. Oikodomeizo. Ese es un verbo. El verbo oikodomeizo. Ahí comienza. Cagó de soy, legó, oti, su, et petros, kai, epitaute, te, petra. Oikodomeizo. Mire, más adelante dice mountain ecclesian. Esa es la palabra iglesia, ecclesian. Pero la palabra oikodomeizo es edificaré. ¿Cómo podríamos conjugar este verbo? Los verbos tienen tiempo. Y en este caso está en tiempo futuro. Edificaré. O sea que cuando Cristo usa por primera vez la palabra eclesia, dice que edificaré. ¿Y eso está en el pasado, en el presente o en el futuro? En el futuro. O sea, la iglesia ahí no existía todavía. Esa es la conclusión teológica. Esa es la conclusión exegética. Podemos escribir manuales y manuales y manuales y manuales de eclesiología y podemos divagar y especular que la iglesia en el Antiguo Testamento, aquí y allá, podemos botar mucha tinta, divagar entre teorías, dimensiones, teología, pero con todo no podemos borrar Mateo 16, 18, que dice oikodomeizo, edificaré, futuro. Tiempo futuro, modo indicativo, es decir, una realidad, será hecho sí o sí. Persona, primera persona, porque Cristo habla en primera persona, edificaré. Está hablando en primera persona. Voz activa, es decir, el sujeto realiza la acción, es decir, lo que está diciendo teológicamente hablando, Jesucristo dice, yo voy a edificar mi iglesia. Y eso lo hará en la historia. Yo voy a edificar mi iglesia. Y después vemos que lo hace a través de dones que Él da. Y eso ya nos conecta con la conferencia que viene más adelante. Pero Él va a edificar su iglesia a través de dones, a través de ministerios, etcétera, etcétera. Hermanos, Dios tiene una forma formal de edificar su iglesia. Lo hace a través de dones y a través de ministerios. Y Dios no cambia sus planes. Puede actuar de un punto de vista soberano, providencial, pero eso no significa que necesariamente sea el modelo, esas son las excepciones. Pero el modelo de cómo Dios edifica su iglesia es a través de ministerio, en este caso Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a través de los dones, etc. Entonces, esta es la primera parte donde aparece la palabra eclesía. No vamos a dar un estudio de eclesiología porque es materia de otra sede pedagógica, pero esta solamente estamos apelando para poner ciertos fundamentos para estudiar la historia de la iglesia. Y número faltaba singular. Aquí está hablando de la iglesia en singular, aquí está hablando de la iglesia universal, lo que técnicamente o teológicamente se llama la iglesia invisible, ¿ya? La iglesia invisible no porque sea invisible, sino porque es invisible a los ojos de los hombres. En el fondo solo Dios sabe lo que realmente son salvos, en ese sentido, la iglesia universal. Pero nosotros sabemos que la iglesia universal se expresa todos los primeros días de la semana en lugares concretos. Se reúne para el servicio y esa es la iglesia local. Por ejemplo, la iglesia en Valdivia es una iglesia local que se expresa visible, la iglesia local es visible, que se expresa visiblemente en una comunidad, en un territorio, pero es parte de la iglesia invisible en el sentido universal, el cuerpo de Cristo.
Por eso aquí está hablando de la iglesia en singular. ¿Cuándo nació la iglesia? El doctor Ron Rhodes, recomiendo su literatura, dice, las escrituras indican que la iglesia universal nació en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Comparar con 1.5, Hechos 1.5 y 11.15, 1 Corintios 12.13, esto lo vamos a ver más adelante, se nos dice que en Efesios 1.19 al 20 que la iglesia está edificada sobre el fundamento de la resurrección de Jesucristo. La iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstol y profeta, pero los apóstoles y profetas, todo esto está edificado sobre la resurrección de Jesucristo, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. ¿Cómo puede existir la iglesia si Cristo aún no resucitó? Esa es la idea. Entonces, Efesios 1:9, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de la resurrección de Cristo, lo que significa que la iglesia no pudo haber existido en tiempos del Antiguo Testamento, dice el doctor Ron Rhodes. La iglesia es así llamada un hombre nuevo en Efesios 2:15, porque la iglesia es una nueva creación, es un hombre nuevo. ¿Cómo se entiende esta cuestión del hombre nuevo? Pasemos. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ese cuerpo es el hombre nuevo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, gentiles, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Hermanos, en el Antiguo Testamento hubieron creyentes, claro que sí. ¿Eran salvos? Claro que sí. Pero no eran iglesia. Porque iglesia no solamente es sinónimo de salvos, iglesia es sinónimo de ser bautizados en el cuerpo de Cristo. Mire, en el Antiguo Testamento hubo creyentes, pero esos creyentes no estuvieron bautizados en el cuerpo de Cristo. La característica esencial y diferenciadora de la iglesia es que no solamente son salvos, sino que además de ser salvos, son tomados y puestos en el cuerpo de Cristo. Y eso es la iglesia. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. No hablar en lenguas. Hablar en lengua es un don de lengua. Ahora, mire, ¿cómo se entiende esto ilustrativamente hablando? Judíos, gentiles, al creer en Cristo son justificados y son puestos en el cuerpo que es Cristo. Y cuando están en Cristo, tanto judíos como gentiles son la iglesia. Eso es la iglesia. No solo salvos, sino que son puestos en Cristo y se forma el hombre nuevo. De acuerdo a Efesios. En Cristo no hay judío ni griego. Porque ahí se derriba la pared. Ahí se borran las distinciones. En Cristo no hay hombre ni mujer. Pero fuera de Cristo siguen existiendo los judíos y siguen existiendo los gentiles. O sea, no hay diferencia y sí hay diferencias dependiendo de dónde estés. Entonces, es una unión ontológica en el cuerpo de Cristo. Este cuerpo nuevo, el cuerpo de Cristo, es lo que Mateo dice en Mateo 16:18, que Él edificaría su iglesia. Eso es lo que Dios ha estado edificando a través de la historia y ha usado todo de manera providencial para acudir, sostener, auxiliar el devenir de la iglesia, de este nuevo cuerpo. Esto es independientemente de las etiquetas históricas. Iglesia católica, la iglesia clandestina, la iglesia de la Reforma, los anabaptistas,
los reformados, los calvinistas, los arminianos, todos esos pajaritos, dentro de todo eso está la iglesia. Y no todos los que están con esa etiqueta son la iglesia también. Solamente los que son bautizados en el cuerpo de Cristo porque han creído. ¿Cierto? Creer es la única condición para ser salvo. Entonces tenga esta imagen en su mente. Ahora, este cuerpo, repito, se expresa concretamente y geográficamente y visiblemente en iglesias locales todos los primeros días de la semana cuando se reúnen para el culto, para celebrar la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la base y el fundamento de la iglesia. Por eso celebran el primer día de la semana la resurrección. ¿Cuál fue el contexto histórico? ¿Cuál fue el contexto histórico en el cual nace la iglesia? Mire lo que dice este versículo. Dice, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito. Mire, cuando Cristo fue crucificado, ¿cierto? Cerca de la ciudad de Jerusalén, le pusieron un título acá arriba. Un letrero. Y ese título estaba escrito de esta manera. Estaba escrito en hebreo. En griego y en latín. Juan 19:20. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuál es el contexto histórico? El contexto histórico de la crucifixión y del nacimiento de la iglesia es de perogrullo a la luz de este versículo, es que las principales culturas, el principal contexto histórico, ahí le puse 2 veces histórico, pero era histórico-cultural, ¿ya? La cultura hebrea, la cultura judía. Así que cuando nosotros estamos comenzando a estudiar la historia de la iglesia, tenemos que entender la historia judía, hermano. En ese contexto nació la iglesia, en el contexto judío, pero también en el contexto griego. Está la cultura griega y también la cultura romana que tiene que ver con el latín. Hebreo, griego y latín. Hebreo, griego y latín. Las 3 lenguas. Hebreo, griego y latín. Las lenguas son los principales elementos de una cultura. Es la forma de ver de una comunidad, de un pueblo. Es la forma de comunicarse. ¿Ya? Por ejemplo, acá, mire, ahí tenemos, ¿qué tenemos ahí? El alefbet hebreo. De el alef a la tav. Hebreo. Tenemos el griego, de la alfa a la omega, griego. Y tenemos el latín. El latín es muy parecido a nuestro alfabeto español. Hay algunas diferencias de palabras, pero de ahí viene abecedario. ¿Ya? Entonces, no son las únicas culturas, pero estas son las principales culturas que nos dan el contexto histórico-cultural en el cual nació la iglesia. Entonces, cuando la iglesia, este hombre nuevo, comenzó a caminar en la historia, comenzó a caminar en medio de la interacción de estas 3 culturas. Cuando hablamos del hebreo, de la cultura judía, nosotros tenemos que ser expertos en el judaísmo del segundo templo, porque es el contexto inmediato en el cual nació la iglesia. Y el judaísmo del segundo templo comienza históricamente hablando desde la reconstrucción del segundo templo hasta la destrucción del segundo templo en el 70 después de Cristo. Todo ese periodo se conoce como el judaísmo del segundo templo. Y el judaísmo del segundo templo produjo mucha literatura también. En ese mundo nace la iglesia. En ese mundo. En un mundo estrictamente religioso.
Podríamos decir que en el mundo judío era una cultura estrictamente religiosa. El mundo griego, el mundo de los filósofos, el mundo de la razón, de la racionalidad. Ahí tenemos a los tres grandes de Grecia. ¿Quiénes? Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero también están los sabios, los 7 sabios de Grecia, que son los presocráticos. Ahora, también escribieron literatura. Habían poetas. Había mucha filosofía en ese tiempo. ¿Sabía usted, hermanos, que en la historia griega hay un periodo que se conoce en filosofía como el paso del mito al logos? Cuando usted estudia filosofía, hay un hito que se llama el paso del mito al logos. Es decir, a todo esto, la cultura judía era monoteísta, la cultura griega era politeísta, es decir, creían en más de 100 dioses. La cultura griega creían en más de 100 dioses, solamente en el panteón griego habían 12 dioses principales. Entonces, politeísta, creencia en varios dioses, pero en la historia de los griegos había un hito. Un hito es un evento histórico que produce un antes y un después, que tiene mucha repercusión, el paso del mito al logo. El mito son todos los mitos de todos los dioses griegos, pero el logo es la racionalidad. O sea, los griegos, después de haber creído mucho tiempo en dioses, en mitos, se sentaron y comenzaron a pensar, y ahí ese traspaso del mito al logo, cuando el filósofo griego se sentó y dejó de alguna manera de creer en los muchos dioses y comenzó a pensar, pasó del mito al logos, del mito a la racionalidad. ¿Me entiende? A tal punto que llegaron a creer en un solo motor inmóvil. Entonces, a través de la revelación general se estaban acercando un poquito a la revelación, pero no era exactamente la revelación especial. Pero empezó a reflexionar el hombre. Ese paso se llama del mito al logos. Entonces, en la atmósfera griega, en el pensamiento griego estaba el logos. En filosofía, el logo era el que traía la racionalidad. El logo era el diseño. El logo traía orden al cosmos. ¿Me entiende? Pero era un pensamiento abstracto. Pero el logo, la filosofía griega predicaba el logos. Y de repente aparece Juan, apóstol y miembro de la iglesia, diciendo, en el principio era el logos. Y el logos estaba con Dios. Y el logos era Dios. Imagínense cómo esta predicación juanina impactó a lo que los griegos llamaban logo. No es lo mismo el logo griego que el logo de Juan, ojo, pero eso impactó, ¿por qué? Porque es como que Juan le dijera, ese logos abstracto de ustedes, que era lo que habían llegado a alcanzar por la revelación general, pero acá viene la revelación especial. El logos es Cristo y no es abstracto, es personal. El dabar, del hebreo, el dabar, la palabra, el logos. Entonces, a lo que voy yo, que la iglesia con su predicación empezó a impactar las culturas de su tiempo, ¿ya? Por eso que después en la teología de la iglesia, la teología también usó muchas categorías de la filosofía griega para presentar la teología. La teología sistemática está llena de categorías filosóficas. La teología sistemática. Y está obviamente el latín. El latín, ahí tenemos los romanos con su derecho romano, con sus grandes carreteras. El Imperio Romano conectó el mundo, ¿me entiende? A través de las carreteras, grandes acueductos, el ejército, eran constructores, ingenieros. Estoy dando solamente una pasada de estas tres culturas, pero todo esto converge cuando vino Cristo y cuando nació la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo después va a usar las carreteras de Roma. Pablo va a interactuar con la filosofía griega.
en sus discursos, en sus contextos misioneros. Pablo interactúa también con los judíos. Entonces, esto también nos sirve para entender el Nuevo Testamento y para dar a entender la historia de la iglesia. Cuando Pablo dice que él es ciudadano romano, ahí está interactuando con la legislación romana. Hay que entender el proceso de romanización, cómo el Imperio Romano esgrimió su administración territorial en provincias, dividió su territorio en provincias, ponía gobernadores, etcétera, etcétera. Habían ciudades más fieles a Roma que otras. Habían ciudades donde solamente iban a vivir los soldados jubilados. ¿Me entiende? El sistema tributario de los romanos. Había todo un sistema tributario. Diferentes tipos de tributo. En ese contexto nace la iglesia. Entonces, la iglesia nace en una cultura monoteísta y en dos culturas politeístas. Esas son las tres principales culturas y de fondo también está la cultura egipcia y más encima el paganismo propiamente tal de las religiones mistéricas. Y la principal religión pagana que hacía converger todo este politeísmo era un incipiente gnosticismo. Aquellos que buscaban la salvación a través de la gnosis mística, ¿ya? Donde tenían una perspectiva dualista, donde dividían el mundo entre lo espiritual y la materia. Todo lo que era material era malo. Entonces, el alma tenía que salir de su esclavitud y de su cárcel del cuerpo. Había toda una filosofía del gnosticismo incipiente. En ese contexto, Pablo comenzó a predicar, Pedro comenzó a predicar. Nace la iglesia. Entonces, hemos dicho qué es la iglesia. Hemos dicho qué es la historia de la iglesia. Hemos dicho qué es la iglesia. Hemos dicho en qué contexto histórico-cultural nació. Hemos dicho, y vamos a decir ahora cuál es la misión de la iglesia. O sea, si vamos a examinar el peregrinaje de la iglesia militante, porque desde el punto de vista teológico la iglesia, hermanos, se divide en la iglesia militante y en la iglesia triunfante. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia militante y la iglesia triunfante? La iglesia militante es la iglesia que está caminando aquí en la tierra todavía. Nosotros somos parte de la iglesia militante porque estamos militando la fe. Pero todos nuestros seres queridos que eran creyentes y murieron, ellos ya no son la iglesia militante porque no están militando en la tierra. Ellos son la iglesia triunfante porque ya están en el cielo. Entonces la historia de la iglesia que vamos a estudiar es la historia de la iglesia militante. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Qué nos decía la definición de iglesia? Que tenía como propósito adorar a Dios, edificar y llevar el evangelio a los perdidos. Estamos en un contexto donde a todo se le llama misión en día. Hoy la iglesia se dedica a todo menos a su misión. Así de clarito estamos. Hace de todo menos su misión. Parece más una junta de vecinos que la iglesia. ¿Cuál es la iglesia y cuál es la misión de la iglesia? Pastelero a tus pasteles. Usted como individuo haga todo lo que quiera, pero como iglesia usted no puede cambiar las reglas. La iglesia tiene una misión, punto. No hacemos las cosas porque funcionan, las hacemos porque son bíblicas. ¿Es que esto funciona? Sí, pero Dios no te mandó a hacer eso. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es obvio que glorificar a Dios. Porque los perdidos dejaron de glorificar a Dios, por eso tienen que ser rescatados. Ese es uno de los propósitos de la iglesia. Pero vamos a la yugular y vamos a Mateo 28, 18 al 20. La gran comisión. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Cristo tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. A Cristo debería habérsele dado la potestad sobre el cielo y la tierra, recién ahí puede existir la iglesia. Hay muchos argumentos para decir que la iglesia es algo del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, por esa razón, porque recibió potestad en el cielo y en la tierra, por esa razón, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Acá el mandamiento enfático en griego no es id. ¿Sabían eso? Nuestra traducción, claro, como que pareciera que id. No se está descartando, ¿ah? Estoy diciendo de lo que es enfático. Por tanto, id y hacer discípulos. Lo enfático aquí es hacer discípulos. Eso es lo enfático. Esa es como el centro de la misión de la iglesia. Es discipular. Mira, lo voy a poner de esta manera. Lo principal de la misión de la iglesia no es evangelizar. Ojo, no estoy negando eso, está incluido. Porque es de perogrullo. Porque para edificar tiene que haber alguien que evangelice, eso es obvio. Pero el fundamento, el realce de la misión de la iglesia es edificar. ¿Qué es lo que dice Jesús en Mateo 16, 18? Que Él edificaría a su iglesia. Lo hace a través de hombres comisionados, que son los ministerios y los dones. ¿Cuál es la principal misión de la iglesia? Discipular. Y es lo que la iglesia menos hace. Porque el evangelismo moderno, ¿qué hace? Lo evangelizo y lo dejo ahí. Nunca lo discipulo. ¿Sí o no? Así que tenemos, entre comillas, muchas ovejas en muchos corrales, pero flacas porque nunca han sido discipuladas. La enseñanza es el realce, la discipulación. Lo que estamos haciendo hoy día, lo que se enseña acá en la iglesia. Esa es la principal función pastoral. La principal función pastoral es discipular. Enseñar, discipular, enseñar, discipular, enseñar y discipular. Hermano, ¿cuántas cartas tiene el Nuevo Testamento? ¿21 más de 21? ¿Se la adjudican a Pablo? 13, algunos dicen 14. Ya, pero el punto es que la mayor cantidad de los escritos del Nuevo Testamento son cartas. ¿Y qué son las cartas? Son enseñanzas. Las cartas no son predicaciones. Aquí estoy rompiendo la homilética, la sensibilidad homilética de varios, pero las cartas son enseñanzas, son información, son para discipular. Las cartas son instrumentos de discipulación. ¿Por qué hay más cartas? Porque entendieron que la misión era ser discípulos. Delante le decía al pastor, si alguien quiere buscar un modelo de predicación, no tiene que acudir a las cartas. Porque las cartas son cartas. Debería acudir a Hechos para ver cómo predicaba Pablo, porque en las cartas Pablo no predicaba, Pablo enseñaba. No significa que las cartas hoy no sean predicables. Ojo. Pero para avalar y sostener eso, uno tendría que ir más a la historia de la iglesia o seguir el ejemplo de Esteban o Pedro y algunos ejemplos de Pablo cuando predican los Hechos. ¿Hay que evangelizar? ¿Es parte de la misión de la iglesia? Claro que sí, no negamos eso. La iglesia fue levantada para evangelizar.
Pero la misión, el corazón de la misión de la iglesia es discipular, es discipular, es discipular. Así que esos que dicen, en vez de estar predicando, hermano, tanto que estudiamos la Biblia. Un tirón de orejas para eso. Ahora, obvio que hay que evangelizar, estamos de acuerdo. Porque para tener ovejas que discipular hay que evangelizar, si eso es de perogrullo. Pero mientras la iglesia esté discipulando, está en el centro de su misión. Y esta cuestión de hacer discípulos no significa discipular naciones como los teonomistas o los Kindernaum, reino ya, reino ahora. No, no, no. Aquí es discipular gente que ha creído en Jesucristo. Evangelización. Obvio, ya lo dijimos. Mire, en cuanto a la evangelización, mire lo que dice Juan 3:16. El clásico Juan 3:16. ¿Y sabe por qué Juan? Porque Juan fue escrito ¿para qué? ¿Por qué fue escrito el Evangelio de Juan? ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Hasta el final del libro. Estas cosas se han escrito ¿para qué? Para que creáis. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El único libro evangelizador, en estricto rigor, es el libro de Juan. En toda la Biblia. Si usted quiere ser evangelista, cómase Juan. Cómase Juan. ¿Usted quiere ser evangelista? Cómase Juan. ¿Cuál es el referente de la evangelización? Porque ese es el propósito del libro. Juan es el libro donde más aparece la palabra fe en la Biblia, hermano. Hasta donde tengo entendido. Cree, fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única condición de salvación es el creer. La única y la única. Acompáñeme a Hechos 11, mire, para apoyar este punto. Vamos a Hechos 11. Porque algunos le añaden a la fe. Hechos 11, 19. Hechos 11. Leamos Hechos 11, 12. ¿Están ahí? Tiene como título el capítulo 11, Informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén. 11, 13. 11, 12, dice así. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará la palabra por las cuales serás salvo. Él te hablará la palabra por las cuales serás salvo. O sea que para ser salvo hay una palabra. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, en Hechos 2. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mire, viene diciendo que los otros creyeron y después usa arrepentimiento abajo. O sea, hermano, se usa el arrepentimiento como sinónimo de fe. ¿Me está entendiendo que la palabra, cuando uno predica el Evangelio y uno dice arrepentíos,
uno lo que está diciendo es creer en Cristo. Porque arrepentimiento significa cambio de mentalidad, es decir, de una mente incrédula a una mente crédula, de creyente ahora. La palabra arrepentimiento en el contexto de evangelización siempre se usa como sinónimo de fe. Arrepentimiento se usa como sinónimo de fe y no como lo usan hoy los teólogos del señorío, como todos los reformados, que usan el arrepentimiento como abandonar mis pecados, sentirme mal, someterme a Cristo. No, eso es obra, porque están asignando al arrepentimiento una semántica de obra y no una semántica de fe. Los que predican arrepentimiento y lo definen como sentirme mal por mis pecados, en el fondo están predicando que la condición de salvación es fe más obra. Podemos predicar arrepentimiento, pero la cuestión está en qué significa el arrepentimiento. En la Biblia, cuando se predica el evangelio, arrepentimiento se usa como sinónimo de creer. Por eso Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La cuestión es que la misión de la iglesia es evangelizar el evangelio verdadero, con una única condición: creer en Jesucristo, que murió por mi pecado, que murió como mi sustituto en la cruz del Calvario. Predicamos al Cristo crucificado, al Cristo resucitado. Pero sinónimo de fe, a la fe, correcto. El arrepentimiento es una condición de salvación, pero cuando se usa como sinónimo de fe. Tiene un uso intercambiable con la fe. La cuestión es que hoy en día el término arrepentimiento se usa con otro significado y ahí está mal. Porque te quieren pasar obras por debajo del término arrepentimiento. La cuestión es que la misión de la iglesia es evangelizar. Mire, Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado, dice Pablo, el evangelio de la incircuncisión. Como a Pedro, el de la circuncisión. A ver, no es que hayan dos evangelios en este contexto. No, Pedro y Pablo predicaban el mismo evangelio de la gracia. Pero sus misiones sine qua non fueron dirigidas a grupos distintos. Pedro fue enviado a la circuncisión, es decir, a los judíos, a los que se circuncidaban, a los que se extirpaban el prepucio de su miembro viril, al judío. A eso fue enviado Pedro, ¿ya? A los que tenían la ley, qué sé yo, etcétera, etcétera. Por eso se le pone evangelio de la circuncisión. Y a Pablo fue enviado a los gentiles, evangelio de los que eran incircuncisos, de los que no tenían extirpado el prepucio de su miembro viril. Entonces, ¿eso significa que Pedro no podía predicar a los gentiles? No, no significa eso. Pedro podía predicar a los gentiles y Pablo podía predicar a los judíos, de hecho lo hizo. Pero su misión principal era Pablo a los gentiles y Pedro a los judíos. Entonces, ellos sí predicaron, pero ellos también produjeron cartas, ¿sí o no? Entonces, usted tiene que usar esa lógica para clasificar las cartas. Hay cartas que principalmente son enviadas a los gentiles incircuncisos, pero que creen, y cartas enviadas a los judíos circuncidados. Pedro escribió a los judíos, principalmente. Sí, esa es su metodología de misionología, porque Pablo sí o sí tenía que pasar por orden cronológico, porque el evangelio viene de los judíos. Entonces Pablo respetaba esa lógica misionológica, pero Pablo pasaba por los judíos porque su misión era el gentil, ¿me entiendes? Pero era una cuestión de respeto, ¿me entiendes? Ahora, cuando vemos el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que dividir toda la materia prima del Nuevo Testamento partiendo de la lógica de la misión. ¿Me está siguiendo? Entonces,
ellos evangelizaron, pero también ellos discipularon, porque la discipulación era el principal foco y el corazón de la misión, y es el discipulado, punto B. Mire lo que dice 1 Corintios 3, 1, 2. Mire lo que dice. Hermano, el discipulado se divide en dos partes. Una parte se llama leche y la otra se llama vianda. Si usted quiere hacer un programa de discipulado, tiene que dividirlo en dos segmentos. Segmento leche y segmento vianda. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, dice Pablo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche. Cuando recién Dios salva a una persona, comienza el discipulado. Y el discipulado parte 1, digámoslo, es leche. No, al nuevo. Pero si sigue carnal, se le sigue dando leche. Inmadura. Los carnales van a tomar leche toda la vida. Hermano, si una persona sigue siendo inmadura toda la vida se le va a tener que dar leche. ¿Sabe usted cuál es el libro leche? 1 Corintios, es todo leche. Si usted se quiere tomar leche por la mañana, léase 1 Corintios. Y algunos cuando escuchan predicar sobre Corintios dicen, hermano, tan fuerte, eso es para los antiguos. No, eso es para los nuevos. Así que no crea que la leche es sinónimo de suavidad, porque Pablo está reprendiendo a los inmaduros en 1 Corintios, ¿no? Así que lechecita, en nuestro contexto contemporáneo semántico, creemos que leche es suavidad y porotitos es algo más duro. No, en la Biblia la leche ya es dura, mi amigo. ¿Me entiende? Imagínese cómo será la vianda. Hasta eso nos ilustra. El calostro quiere. Entonces, sáquese esa semántica equivocada de que la lechecita es como el nanay. No, si la lechecita no es el nanay. Correcto, correcto. Entonces un pastor tiene que identificar a su iglesia en carnales o nuevos o carnales, y en maduro. Y así tiene que enfocar el discipulado. Porque no es correcto darle vianda al carnal o al nuevo, no es correcto. Porque se puede atorar, se puede empachar. Entonces todas las epístolas tienen que dividirlas entre qué es leche y qué es vianda, ¿me capta? Entonces, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque como eran carnales, no estaban todavía listos para la vianda. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Por eso, como todavía no sois capaces, entonces le escribió 1 Corintios, entonces leche, pues 1 Corintios es leche. Pues. Ahí tienen un vaso de leche, una jarra de leche y porotito. Esa es la vianda. De repente, hermanos, se hacen tremendos manuales de discipulado, palabras técnicas aquí, palabras técnicas allá, que la academia aquí, que la academia acá. Si la cuestión bíblica es leche y poroto. Leche o vianda. Punto. Tú puedes, hermano, tener en tu bodega intelectual 1000 términos teológicos y no saber ni para dónde va la micro. Hay gente que busca conocimiento. Siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Dice la Biblia. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. ¿Sabes por quién quieren más? Porque no cachan. Esa es la verdad. Pueden tener mucha información. Siguen buscando la verdad. La iglesia ya no busca la verdad. La iglesia tiene la verdad. La iglesia estudia la verdad. La verdad es Cristo. Interesante, ¿no?
De ahí que conozco gente que tiene menos información, pero es más profunda que aquellos que tienen mucha información, pero son superficiales. Porque esa gente que de repente no se conforma, hermano, siempre está tratando de buscar las partes oscuras de la revelación. ¿Cuáles son las partes oscuras de la revelación? Lo que Dios no ha revelado. Las cosas secretas pertenecen al Señor. Tienes que aceptarlo. Algunos de repente tienen un versículo aquí y otro versículo acá. Y no estudian el versículo ni el segundo versículo. Se meten en la mitad. ¡Ay, ay, que le metes en la mitad, la mitad, la mitad! Y en la mitad no hay nada. No hay nada revelado en la mitad. ¿Se entiende, no? Estudia el versículo, estudia el 2, estudia el 3, pero no estudia entre medio. Porque entre medio, Dios sabe. Dios sabe. Conclusión. En esta lección 1, titulada La Iglesia Apostólica, primera parte, hemos visto una definición de la historia de la Iglesia. El concepto de iglesia, cuándo nació, apelando al contexto histórico-cultural de su nacimiento, y su misión sine qua non. Eso es lo que hemos visto el día de hoy. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Alguien sacó la hora? ¿1 hora 7? Yo creo que estamos bien. Así que damos término a la exposición del día de hoy y gracias y paz a vosotros. Maranata, Cristo viene. Amén.